Decía que debatimos a continuación la proposición de ley sobre el Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias. Autor, Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la toma en consideración tiene la palabra su señoría Merelo Palomares. Muchas gracias. Espere un momento, señoría. Sí, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Continuando con el respaldo que desde Vox siempre hemos dado al colectivo de funcionarios de prisiones, tanto por parte de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados como por parte de nuestros eurodiputados, hoy presentamos aquí esta toma en consideración de la proposición de ley para la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria 1/1979. Una proposición de ley que surge tras diversas reuniones de nuestra formación en la Cámara Baja con multitud de profesionales del sector y con la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar, asociación que lucha por los derechos de los trabajadores penitenciarios y cuyas justas reivindicaciones profesionales hemos hecho nuestras. Desde Vox siempre hemos denunciado la dramática situación de los funcionarios de prisiones y el abandono en el que se encuentran por parte de las instituciones del Estado. Espere un momento, por favor. Discúlpeme que le interrumpa. Sí. Señorías, vaya mañanita, por favor. Por segunda vez, no interrumpan, no impidan que quien está en el uso de la palabra pueda hacerlo en unas condiciones mínimas. Y además les recuerdo que no hablamos para nosotros mismos, que esto se está retransmitiendo en directo y que la ciudadanía tiene derecho a escuchar sin interferencias lo que aquí se debate. Y ustedes con este ruido están impidiendo ese derecho fundamental de la ciudadanía. Piénselo cada vez que elevan el tono hasta este punto, de verdad. Muchísimas gracias. Continúe, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por ello reclamamos que las soluciones deben pasar por la mejora de la dotación humana y de la dotación material en nuestras cárceles. Hoy nos reafirmamos en nuestro compromiso de la defensa de funcionarios de prisiones, cuya labor desempeñan a menudo en circunstancias precarias en las prisiones. Y en defensa de la mejora de sus condiciones laborales hemos traído a esta Cámara esta proposición de ley que hoy les mostramos. Señorías, la normativa legal y reglamentaria en materia de funcionarios de instituciones penitenciarias se caracteriza por su antigüedad, dispersión, falta de sistemática y porque genera dudas en relación al rango de determinadas disposiciones y, en especial, se caracteriza por la carencia de una norma legal que recoja un verdadero estatuto de estos funcionarios, como así lo exige la especial naturaleza de las funciones que realizan. Una de las principales reivindicaciones históricas de los funcionarios de prisiones es constituirse como un sector con singularidad. Los funcionarios realizan un trabajo tan especial que se equipara más a la labor de un policía que al de una institución pública normal. Su especificidad y simbología deben estar definidos y recogidos dentro de un estatuto propio. Un estatuto que identifique claramente sus funciones y sus competencias y que permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional. Sin embargo, se encuentran encuadrados dentro de la Administración General del Estado como un funcionario más. Lejos de pretender salir de la Administración, los trabajadores de instituciones penitenciarias abogan porque esa sea una norma supletoria al estatuto que reclaman. ¿Pero qué implica para los funcionarios de prisiones estar en la Administración del Estado sin tener un estatuto propio? Pues implica que su mesa de negociación depende siempre del Estado. Ningún liberado sindical de esa mesa va a entender cómo elaboran su trabajo, no van a entender sus reivindicaciones y, por supuesto, no van a aceptar una reivindicación en materia de subida de salarios si no se le sube al resto de los funcionarios.
Esta mesa de negociación se ha convertido en el principal cáncer para los trabajadores de prisiones. Según datos estadísticos de población reclusa de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, a principio de 2020, de un total de 58.901 reclusos, el 92,53% eran hombres y un 74,47% eran mujeres. Todas estas personas se encuentran repartidas en los 69 centros del sistema penitenciario español. En dichos centros convive la población reclusa para el cumplimiento de penas, medidas de seguridad y prisión preventiva en un complejo régimen de limitación de sus derechos, con el agravante de que muchas de estas personas son difíciles, en ocasiones aquejadas por enfermedades mentales y en un entorno donde la violencia está más presente que en cualquier otro ámbito laboral. Sin embargo, los funcionarios de prisiones son aproximadamente 23.000 en toda España. Constituyen un grupo laboral en clara situación de precariedad, en donde el 75% de la plantilla tiene más de 40 años. De ese porcentaje, el 40% iguala o supera los 50 años. Además, esta edad se supera en algunas cárceles, lo que supone una dificultad añadida a la hora de controlar una población reclusa más joven por edad y fuerte, ya que una de las actividades en prisión es el gimnasio. Las diferentes convocatorias que se realizan no cubren todas las vacantes que hay en las prisiones de España. Se ofertan menos plazas en aquellos puestos en los que hay más plazas vacantes y que son los que están en contacto directo con los internos las 24 horas al día, con horario a turnos y que sufren mayor penosidad. No hay una relación de puestos de trabajo. Además, se produce sistemáticamente una baja tasa de reposición del personal entre los funcionarios de prisiones, como así se ha producido durante los 9 años, en los que por cada 3 jubilaciones se ha producido una única incorporación. Así, en los últimos años se han perdido 3.400 empleos, mientras que se han ido inaugurando nuevos centros penitenciarios. Esto ha provocado un descenso del número de efectivos que atienden a la población de reclusos, llegando a presentar ratios de 2 funcionarios por cada 140 internos, o lo que es lo mismo, un funcionario por cada 70. A veces se han producido situaciones terribles donde un funcionario ha tenido que entrar en un módulo con 120 internos. Una grave y delicada situación que puede derivar en un colapso si se registra algún tipo de incidente. Por ello, se hace necesaria la restitución y readaptación urgente de la relación de puestos de trabajo, que se constituye como la ordenación del personal de acuerdo a las necesidades del servicio. Las ratios, además, no dan una idea exacta del panorama de las cárceles, ya que no todos los funcionarios están en el interior en los módulos con los reos. Esta cuestión enmascara los datos porque hace que las estadísticas figure una ratio mejor de empleados públicos por interno, siendo un dato irreal, porque aquí se incluyen también al personal laboral, de oficinas, secretarios y demás trabajadores que no están en contacto con los reos. Una de las graves consecuencias inmediatas de esta falta de efectivos es el incremento del número de agresiones a los funcionarios, que en palabras de ellos mismos resultan como consecuencia de que donde antes veían a 4, ahora ven a 1 solo y con apenas medios. Por eso agreden más, no porque sean más violentos, sino porque nos ven solos. Son los funcionarios de prisiones el colectivo de la Administración del Estado que más agresiones sufre, como así lo manifiestan las diferentes asociaciones sindicales. Y lo sufren como consecuencia de la falta de personal, del envejecimiento de los funcionarios y de las patologías psiquiátricas de los presos. Las carencias de personal médico en las prisiones es otra de sus principales reivindicaciones, siendo alarmantes esta escasez en prisiones como las de Sevilla y como las de Ceuta. Estas carencias de personal facultativo en las instituciones penitenciarias son debidas al escaso sueldo que perciben los médicos que trabajan en las cárceles, igual que sucede con todo el colectivo médico en la sanidad española. Médicos hay, pero no están bien pagados. Igualmente, desde instituciones penitenciarias reclaman la necesidad de una unidad de psiquiatría para atender a internos con patologías psíquicas y que provocan graves situaciones en los centros, como intentos de suicidio, autolesiones de presos, sobredosis de drogas o peleas. Los trabajadores de prisiones piden, por tanto, una convocatoria extraordinaria de empleo público para cubrir las 4.000 plazas de funcionarios si quieren paliar de verdad el déficit de personal en la Administración penitenciaria. Los 23.000 trabajadores de centros penitenciarios reciben durante su desarrollo profesional amenazas, agresiones e incluso intervienen frente a situaciones de intento de homicidio.
Es por ello que se hace imprescindible para la realización de la actividad por parte de este colectivo la dotación de materiales para hacer frente a las situaciones violentas de los reclusos. Los funcionarios de prisiones necesitan materiales adecuados a la realidad del medio en el que trabajan. Los materiales resultarían imprescindibles para el desempeño de su labor. Serían walkies, guantes anticorte, grilletes, chalecos personales, pistolas. El colectivo de los funcionarios necesita que se les dote además de unos uniformes más operativos. No pueden trabajar actuando como bomberos en incendios de celdas a unas temperaturas entre 200 y 300 grados con zapatos que se derriten al pisar el suelo. Además, en muchas ocasiones terminan volteándose por el suelo para poder contener a los internos. Sus uniformes no están preparados para ello. También reivindican cursos formativos que brillan por su ausencia. Se les pide y exige servicio público de calidad. Y, sin embargo, no se les imparte cursos formativos para realizar un trabajo tan específico como el que realizan, cursos de defensa personal, de bomberos, enfermedades mentales. Además, esta formación debería ir dirigida a todo el personal de instituciones penitenciarias sin límite de participantes y no estar acotados al máximo de 25 funcionarios por centro y año. En base al cumplimiento del principio de igualdad de nuestra Carta Magna, en su artículo 14, reclaman una justa equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con sus compañeros de Cataluña, con los que se han llegado a detectar diferencias de remuneración de hasta 500 euros mensuales, realizando el mismo tipo de tareas, lo que constituye un agravio comparativo. Perdone, señor presidente, antes cuando usted interrumpió para llamar la atención a los senadores, el tiempo no paró. Le he dicho, señoría, vaya terminando, no que termine. Continúe, por favor. Luego que sea un poquito considerado. De acuerdo, conmigo. continúe, por favor. Muchas gracias. En esta misma línea reclaman una carrera profesional vertical y horizontal. Lo que no es normal es que funcionarios con 30 años de servicio sigan teniendo un nivel 15 en la Administración. Les resulta imposible ascender solo por el concepto de antigüedad. No pueden hacerlo mediante exámenes o por concurso de méritos, como sucede en la policía. Y esto causa una gran desmotivación. La segunda actividad es otra de sus reivindicaciones de los trabajadores. Tiene que existir una salida para los funcionarios senior. Resulta insólito que un funcionario con más de 60 años tenga que estar revolcándose por el suelo de un patio con delincuentes mucho más jóvenes que él. Así reconocen, se pierde calidad en el servicio. Además de la dotación humana y material, la propuesta contempla el reconocimiento a todos los efectos legales de la condición de agente de autoridad de los funcionarios de prisiones, de tal forma que si se produjera un atentado contra ellos en el ejercicio de sus funciones, la consideración penal del acto sería la de atentado contra la voluntad. Bueno, pues ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En el turno a favor, ¿va a tomar algún grupo la palabra? Muchas gracias. Pasamos al turno en contra. ¿Algún grupo desea intervenir? Muchas gracias. Pasamos entonces al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra de nuevo la senadora Merelo Palomares. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene de nuevo la palabra su señoría Merelo Palomares. Bueno, voy a beber agua. Gracias, señor presidente. Señorías, quizás esto que les voy a contar ya lo haya hecho en otra ocasión, pero es que me parece que es una gran verdad. Alguien escribía con muy buen criterio que los funcionarios de prisiones, a pesar de estar abandonados a su suerte, seguirán ejerciendo de policías sin serlo. Apagarán fuegos sin ser bomberos, ayudarán a quien lo necesite sin ser una ONG, orientarán sin ser psicólogos, por puro sentido común, salvarán vidas sin ser de la UME y lo harán por la simple convicción de que cuando salvas la vida a uno, nos salvamos a todos. Señorías, desde Vox siempre hemos señalado la dramática situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones y el abandono que sufren de este colectivo por parte de las instituciones del Estado.
Un abandono que repercute sobre su seguridad personal, sobre la seguridad personal de todos nosotros y sobre el pésimo funcionamiento de una institución tan necesaria como lo es. A modo de resumen, quiero insistir en los puntos más importantes que desde Vox hemos desarrollado en esta proposición de ley y que desde la plataforma Tu abandono me puede matar reivindican desde su constitución y que se resumen en 3 apartados fundamentales. Defender la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores de las instituciones penitenciarias. Defensa del carácter público esencial de nuestro sistema penitenciario. Y visibilizar ante la sociedad el trabajo que realizan los funcionarios de prisiones y los trabajadores, tanto en prisiones como en centros de inserción. Visibilizar también los riesgos que conlleva esta profesión, así como sus responsabilidades y el grado de compromiso adquirido con fines constitucionales del cumplimiento de las penas. Para conseguir estos objetivos, los funcionarios y trabajadores de instituciones penitenciarias están llevando a cabo una serie de reivindicaciones que se concretan en incremento salarial lineal para todos los trabajadores penitenciarios, una subida acordada por la Administración General del Estado, la actualización del complemento específico con subida de 450 euros brutos mensuales y la subida de los niveles en el complemento de destino. Estudio y desarrollo de la inclusión en el grupo de clasificación B. Uniformes adecuados, reconocimiento como agentes de la autoridad, relación de puestos de trabajo de manera urgente, restitución y readaptación, medios materiales adecuados, formación profesional continuada, reforma normativa necesaria para la aprobación de un estatuto con sus peculiaridades y un marco de negociación exclusivo. Los funcionarios de prisiones trabajan por la seguridad de todos y son una pieza fundamental en nuestro Estado de Derecho. Por eso se hace imprescindible que se dignifique su labor, al igual que lo hacemos con otros cuerpos pertenecientes al Ministerio de Interior. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su negativa al apoyo en esto no es otra que argumentar que está en marcha una ley de cuerpos, una ley que, por cierto, no apoyan la gran mayoría de los funcionarios de toda España y que así demostraron en un documento firmado ante notario los más de 11.000 trabajadores y que votaron en contra en un 99,5%. Los funcionarios están a favor de un estatuto propio y no de esta ley. Por tanto, es una ley hecha a espaldas de trabajadores y no consensuada con ellos. Además, el ministro Marlaska se comprometió a que esta ley estaría lista y terminada en el primer trimestre de 2021 y esto no se ha producido porque las negociaciones están paralizadas. Promesas y más promesas, señorías. Y ahora se compromete a que estará lista antes de que termine la legislatura. Dejen de marear la perdiz. Quiero hacer alusión al altercado de la prisión de Villena, donde la subdirectora del centro fue agredida por 5 encapuchados y en donde nuestros funcionarios de prisiones han sido injustamente culpabilizados y acusados antes de que haya un juicio. La actitud nada acertada de don Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, acudiendo a la manifestación de Stop Agresiones en Villena porque la subdirectora es su compañera, cuando este señor nunca ha asistido a ninguna concentración en defensa de sus trabajadores, de sus compañeros. Y lo hizo a sabiendas de que estaban culpando falsamente a funcionarios, sin otro afán que dañar la imagen de tan digno cuerpo. ¿Dónde estaba este señor cuando han sido agredidos el resto de funcionarios, que también son sus compañeros? La actitud del señor Marlaska deja aún más que desear. Ha llegado a decir, en referencia y apoyo a la subdirectora del centro de Villena tras la agresión, que ella sí que es una verdadera funcionaria. Señor ministro, en 2019 fueron agredidos 444 funcionarios de prisiones. ¿Estos funcionarios no son verdaderos funcionarios? ¡Qué vergüenza de comentario y qué vergüenza de ministro! Desde Vox queremos agradecer el apoyo recibido por los diferentes grupos parlamentarios a esta iniciativa parlamentaria en favor de este colectivo y también queremos animar al resto de fuerzas a que recapaciten su voto y les brinden su apoyo, que es un apoyo que proporcionan y que beneficia a todos nuestros funcionarios, pero también a toda la sociedad. Y también queremos agradeceros a todos los funcionarios de prisiones vuestra labor y vuestro sacrificio, sin medios adecuados, en condiciones indignas, sin una justa remuneración, poniendo en riesgo vuestra seguridad y hasta vuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la palabra su señoría Ponce Gallardo.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, los funcionarios de prisiones son, sin lugar a dudas, los grandes olvidados de la función pública en este país. Antes de empezar, me gustaría saludar a los compañeros de Tu Abandono que nos acompañan hoy aquí en el Senado y que están escuchando y que van a escuchar, además, concretamente, las palabras de todos los portavoces que suban a esta tribuna. Nosotros de Ciudadanos los hemos escuchado muchísimas veces porque nosotros sí nos hemos sentado con el colectivo y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando de su mano y esperamos que el resto de grupos pues también se preste a sentarse con ellos cuando lo soliciten. Gracias por estar aquí hoy. Decía que los funcionarios de prisiones, sin lugar a dudas, señorías, son los grandes olvidados de la función pública de este país. Y constituyen además un colectivo de servidores públicos discriminados en sus condiciones laborales por todos los gobiernos que han ido pasando sucesivamente. Y, sin embargo, este colectivo merecería un especial reconocimiento tanto social como por parte también de los poderes públicos. Y lo merecen, señorías, porque desarrollan una labor fundamental para la custodia y para la reinserción social de los ciudadanos que han sido condenados y que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad. Por esto, y aunque desgraciadamente puede que esta proposición de ley no sea finalmente tomada en consideración por esta Cámara, no vamos a desaprovechar la ocasión para reivindicar públicamente su labor. Decía que nuestros funcionarios de prisiones han sido sistemáticamente e injustamente olvidados por los sucesivos gobiernos y este olvido, señorías, y este abandono los han conducido a la situación actual. Una situación que es preocupante y que es extrema, en la que, por una parte, padecen de una importante falta de medios humanos y materiales. Las plantillas son insuficientes, señorías. Solo se han repuesto 1 de cada 3 bajas de los últimos 9 años. Se encuentran envejecidas, con una edad media superior a 50 años. Por otra parte, carecen de carrera profesional, tienen una retribución injusta e insuficiente, en torno a un 30% de media inferior a la de sus compañeros también en Cataluña por realizar el mismo trabajo, no tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad. Si hablamos de sanidad penitenciaria, pues todos sabemos que es manifiestamente mejorable y además, y probablemente lo más grave, se encuentran expuestos a agresiones por la propia naturaleza de su trabajo, pero además en unas cifras realmente escandalosas. Señorías, desde 2004 hasta 2020 sufrieron un total de 6.351 agresiones. Señorías, esto no se puede tolerar. Miren, una de las últimas denuncias conocidas, y digo conocidas porque lamentablemente no todas las denuncias se conocen y algunas pasan desapercibidas, pues es precisamente la de la semana pasada en la cárcel de Huelva, en mi provincia. 5 funcionarios de prisiones lesionados por un preso peligroso. 5 funcionarios de prisiones, señoría. ¿A qué están esperando? O sea, ¿para cuándo ese reconocimiento como agentes de la autoridad? O les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es eso de dar presunción de veracidad a un interno, señorías, a un delincuente, un asesino, a un pederasta, a un violador, por encima de nuestros funcionarios de prisiones que son servidores públicos? Señorías, ¿en qué están pensando? ¿Qué es eso de que un preso acose o agreda sexualmente a una funcionaria de prisiones y no se tomen las medidas adecuadas? ¿Saben ustedes que normalmente ante estas situaciones es la propia funcionaria de prisiones la que tiene que pedir el traslado para alejarse de su agresor? ¿Conocen ustedes estos datos? ¿Son ustedes conscientes de la realidad que se vive en las prisiones españolas, señorías? ¿Dónde queda lo de yo sí te creo, hermana? ¿Se va cuando la hermana viste un uniforme? Pregunto. El oscurantismo que hay ante toda esta situación, hay mucho oscurantismo ante esta situación y yo me pregunto dónde están en estos casos y en estas situaciones la señora Montero, dónde está el señor Marlaska para defender a nuestros funcionarios de prisiones. Ante todas estas situaciones, señorías, el marco actual regulatorio se encuentra disperso y se encuentra parcialmente obsoleto y no regula correctamente las especificidades del trabajo de los funcionarios de las instituciones penitenciarias. Sé que el PSOE, el Partido Socialista, va a decir que ya están trabajando en esto desde el Gobierno, pero es que ante esta situación la mera modificación de la Ley General Penitenciaria es insuficiente, señorías. Tenemos que defender la necesidad de un estatuto que dote de una regulación singular a una actividad que, como bien es conocido, presenta unas singularidades específicas que lo justifican además plenamente.
Miren, el texto legal propuesto regula, entre otras cosas, la estructura, áreas y servicios, el ingreso a los cuerpos, la carrera profesional, la promoción interna horizontal y vertical, la formación y la movilidad, el reconocimiento como agentes de la autoridad, la presunción de veracidad para nuestros funcionarios, la obligación de imparcialidad política, seguridad laboral, compromiso de mejora de sus retribuciones y condiciones de trabajo para equipararse a las de los funcionarios de prisiones autonómicos, la excedencia, segunda actividad, jubilación y muchos otros aspectos. Es cierto que esta proposición de ley no refleja con exactitud las demandas del colectivo y que deberían actualizarse y matizarse algunos puntos para que el documento fuera un fiel reflejo de las demandas y de lo que realmente quieren, pero también es cierto, señorías, que llevan muchísimos años esperando a ser escuchados y a ser atendidos y que la aprobación de esta toma en consideración podría ser un primer paso en la buena dirección. Por lo tanto, desde mi grupo, desde Ciudadanos, los liberales, por supuesto, vamos a votar a favor de quienes se dejan literalmente la piel por nuestros derechos y por nuestras libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado tiene la palabra su señoría Cervera Pinart. Gracias, president. Buenos días, señorías. Solamente para manifestar que desde Junts per Catalunya no apoyaremos la proposición de ley de Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra su señoría Martínez Urio Navarrenechea. Eskerrik asko, presidente. Egun on, senatari jaun andreak. Una proposición muy similar de ley sobre el Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias que Vox trae a esta Cámara ya fue tratada en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular y no contó con la mayoría suficiente para salir adelante. No voy a ser yo quien, al igual que mis compañeras y compañeros de Izquierda Confederal, he hecho siempre una defensa clara del papel del Senado, cuestione la capacidad de un grupo de traer una proposición de ley a esta Cámara. No estoy en línea con las tesis de aquel portavoz socialista que en el debate sobre la gestión de los clubs de cannabis que presentamos desde Geroa Bai aquí salió al grito de «El Senado es una Cámara de segunda lectura». Si abrevia un poco más, se queda en que el Senado es una Cámara de segunda, que probablemente es lo que pensaba. Entre las funciones del Senado, señorías, está la legislativa. Creemos en el Senado como Cámara territorial y apostamos por explotar al máximo todas sus competencias. Por tanto, nos parece bien que se haya traído, aunque sea de la mano de Vox, que no es precisamente santo de nuestra devoción, la toma en consideración de una proposición de ley. Compartimos la importancia del colectivo de profesionales que trabajan en las prisiones y lo difícil de su tarea, con falta de medios materiales y humanos que complican la aplicación de una de las principales funciones del sistema parlamentario, seguramente algo que tampoco comparte Vox, que es la reinserción. Desde Geroa Bai solicitamos en esta misma Cámara mejorar la plantilla de psicólogos y psiquiatras que trabajan en instituciones penitenciarias, que es claramente deficitaria. Moción, por cierto, que fue aprobada por esta Cámara, por los pelos, es verdad, porque la mayoría de ustedes se abstuvieron. Obviamente, esta escasez de profesionales afecta a la situación mental de presas y presos y a su calidad de vida, pero aumenta las dificultades de los profesionales que trabajan a diario con ellas y ellos. La proposición de ley cuya toma en consideración se debate aquí hoy habla en el punto 2 de que Cataluña es la única comunidad autónoma que ejerce las competencias en materia penitenciaria. Imagino que no les ha dado tiempo de adaptar el texto inicial, porque recuerdo que la comunidad autónoma del País Vasco cuenta también desde hace poco con esa competencia, lograda 42 años después de que se aprobase el Estatuto de Gernika. Esto demuestra el interés de algunos partidos por el cumplimiento de la ley. Y quiero recordar aquí que recientemente también Navarra asumió la competencia en salud penitenciaria, pero que aún no tiene transferida la competencia íntegra en materia de pensiones que le reconoce el amejoramiento del fuero y que desde luego desde Geroa Bai seguimos reclamando. Vox, y no es el único,
parece olvidar que vivimos en un Estado autonómico y que la España unitaria es cosa del pasado. Las autonomías que tienen competencias en materia penitenciaria tienen la posibilidad y la obligación de diseñar sus propias estrategias y aplicar sus propias metodologías. En este sentido, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, al poco tiempo de firmarse la transferencia, ya adelantó que su política penitenciaria se basará en un modelo con 3 pilares: la resocialización, la justicia restaurativa y la semilibertad. También avanzó que la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales es uno de los objetivos claros de su Gobierno. Da la impresión de que la ley que trae aquí Vox, o la proposición de ley, la toma en consideración, busca lo contrario, la uniformidad, las mismas recetas por decreto. Y eso está reñido con la eficacia, porque cuando se aplica una tabla igual para todos, se convierte en una tabla rasa que iguala a todos, pero por debajo, en lugar de buscar tirar por elevación y conseguir una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Hoy, digámoslo claramente, las políticas penitenciarias, en su mayoría, son prácticamente las mismas que hace décadas y es necesario innovar. Y da la impresión de que la ley que propone Vox no es precisamente innovadora, sino más de lo mismo. Lógicamente, a diferencia de lo que Izquierda Confederal hace habitualmente, votaremos en contra de la toma en consideración de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra su señoría Garmendia Bereciartu. Sí, gracias, presidente. Desde el escaño, sí, con su permiso, debatimos la toma en consideración de una proposición de ley sobre el establecimiento del régimen estatutario del personal funcionario de instituciones penitenciarias. Nuestro grupo no va a apoyar la toma en consideración de esta proposición por los siguientes motivos. Primero, porque este personal funcionario ha pasado a integrarse en la función pública del Gobierno vasco tras efectuarse el traspaso de los medios humanos y materiales en materia penitenciaria conforme a los artículos 10, 14 y 12.1 del Estatuto de Gernika, 42 años después de su aprobación. La proposición de ley presentada supone una clara transgresión de la distribución competencial contenida en la Constitución y en los estatutos del Estatuto de Autonomía, pretendiendo llevar a cabo una notoria invasión de la competencia de la Comunidad de Euskadi, con un afán centralizador basado en argumentos faltos de la mínima consistencia y que ignoran la realidad de la gestión del sistema penitenciario. Segundo, por la ausencia de la pretendida necesidad de regulación específica del régimen jurídico del personal de las instituciones penitenciarias, ya que la regulación del personal que presta servicios en los centros penitenciarios no forma parte de la legislación penitenciaria. Y, en tercer lugar, porque los valores políticos que defiende el partido proponente están en las antípodas de los valores y la trayectoria políticas de nuestro partido. Eskerrik asko. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra su señoría de Rosa Torner. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero saludar a los funcionarios de prisiones de Tobandono que han querido presenciar este debate en esta mañana. En primer lugar, quiero poner de manifiesto que el Partido Popular presentó nuestra proposición de ley sobre el Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias en el Congreso y se debatió en el Pleno de 20 de abril. Esta proposición de ley del Partido Popular se impulsó dialogando y fue elaborada tras múltiples reuniones tenidas con las asociaciones y sindicatos de funcionarios de prisiones. Evidentemente, fue rechazada por el rodillo del Gobierno y sus socios comunistas y radicales de nuevo. Por eso, señorías de Vox, tienen que reconocer que en esta materia
para nosotros tan importante, llegan tarde. Nos sorprende el texto de su proposición, que desde nuestro punto de vista presenta unos objetivos mucho más limitados que la que el Grupo Popular presentó en su día. En su propuesta faltan una serie de cuestiones que nosotros planteamos y que consideramos fundamentales y que en su momento negociamos con los interesados. Por eso les recomiendo que vuelvan a leerse nuestra proposición, en la que solicitábamos una regulación mucho más justa de la segunda actividad, reivindicación histórica de este grupo. Cuestión que su proposición no recoge de forma clara y valiente. Estamos de acuerdo en que hay que trabajar por los funcionarios de prisiones, pero solamente les pido valentía a la hora de trabajar por este colectivo tan injustamente tratado. No se limiten a cumplir con el trámite y consideren que con presentar esta proposición ya han cumplido con estos funcionarios. El Grupo Popular ha presentado durante la pandemia cientos de preguntas pidiendo medidas de protección a estos funcionarios que han sostenido el Estado de Derecho en momentos de grave dificultad. Funcionarios que han acudido a su puesto de trabajo sin contar con medidas de protección suficiente, poniendo en riesgo su salud. Funcionarios que han podido ver cómo se priorizaba la vacunación de otros colectivos. Por eso es necesario que se recoja en una ley específica el protocolo de salud y prevención de riesgos laborales para garantizar su protección. El Grupo Popular lo solicitó con registro de entrada 8 de mayo de 2020. También cuestión fundamental es la consideración de agente de la autoridad. El Grupo Popular lo solicitó en fecha de entrada 15 de septiembre de 2020. Es esencial trabajar por su equiparación salarial con otros colectivos de funcionarios de prisiones autonómicos en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A igual trabajo, igual salario, dice el Tribunal Supremo. Esta jurisprudencia dice que no es razonable diferenciar los puestos de trabajo que tengan exactamente el mismo contenido. Siguiendo esta jurisprudencia, se han pronunciado las salas del TSJ, las salas del Tribunal Supremo, estableciendo que no se puede discriminar a estos funcionarios. Igualmente, la Constitución española, en el artículo 14 y 23, por tanto, de lo que se deduce que la discriminación salarial supone una vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores. Y espero que ustedes, señorías, que tanto dicen que han venido a salvar y han venido a reconocer a los trabajadores, acojan este principio. Igual salario, igual derechos. Son derechos de los trabajadores. Por lo tanto, considerar que toda discriminación es provocar agravio comparativo. El Grupo Popular lo solicitó con registro de entrada de fecha 15 de septiembre de 2020. Desde el Partido Popular consideramos que el marco de estructuración y organización de los funcionarios de instituciones penitenciarias es deficiente. Para ello presentamos moción el 11 de mayo de 2020, solicitando la elaboración de una ley del régimen de personal de instituciones penitenciarias. La legislación que regula el régimen personal de los funcionarios ha quedado absolutamente obsoleto y no tiene en cuenta las especialidades del trabajo de los cuerpos nacionales. Por eso el Partido Popular consideró y sigue considerando imprescindible impulsar una ley de estatuto de los funcionarios que recoja las singularidades de este cuerpo. Y todo ello en tanto que el volumen, dispersión y antigüedad de las normas crean inseguridad jurídica. El texto que presentó el Partido Popular sitúa a los trabajadores de prisiones al mismo nivel que la policía o la Guardia Civil, en tanto que deberían de recibir la denominación de funcionarios de los cuerpos nacionales de instituciones penitenciarias. Deben ser reconocidos a todos los efectos legales, pudiendo identificar tal condición con su placa del número de registro profesional en los procesos administrativos judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional. Hasta conseguir este objetivo, el Partido Popular seguirá presentando, tanto en el Congreso como en el Senado, iniciativas, proposiciones, mociones o preguntas para conseguir que se establezca este marco normativo adecuado. No vamos a dejar de proteger y de actuar en favor de estos funcionarios porque tienen razón. Tienen absolutamente razón. Señorías, vamos a votar a favor
porque consideramos que deben introducirse mejoras para que se garanticen los derechos que este colectivo merece, aunque, señoría de Vox, esta propuesta le falta altura de miras y valentía. Se lo repito, falta altura de miras y valentía. Porque estos funcionarios no pueden seguir siendo los grandes olvidados por la Administración. Porque es necesario denunciar sus condiciones de trabajo, que son en muchas ocasiones penosas. La recomendación 2006 del Comité de Ministros de la Unión Europea establece y subraya como principal básico la necesidad de que el personal de funcionarios de prisiones esté motivado. Es necesario potenciar este cuerpo especializado y respetado. Este reconocimiento constituye una condición para mejorar su absoluta profesionalidad, sobre todo reduciendo el riesgo con el que trabajan. Los funcionarios de prisiones integran un cuerpo que trabaja en un medio hostil y que cada día vive situaciones violentas, difíciles y desagradables, con vulneración de sus derechos, de su propia identidad sexual. Senador de Rosa, espere un momento, por favor. Señorías, por favor, un poco de silencio. En estos momentos las plantillas son insuficientes y hay que trabajar para ello. Como consecuencia de la presión a la que están sometidos, hay muchas bajas laborales por depresión y lesiones, normalmente de larga duración e incluso indefinidas. Igual se observa un creciente envejecimiento de estos cuerpos. Por el otro lado, se echa en falta la creación de un grupo de intervención que permita afrontar con seguridad y eficacia los conflictos más graves y las situaciones de peligro que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores penitenciarios. Es necesario denunciar que la Administración facilita a los funcionarios una uniformidad que no es satisfactoria, lo cual ha podido ser comprobado personalmente por este senador cuando nos trasladamos al centro penitenciario de Picassent y de Albocácer. Vimos que realmente la uniformidad es deficiente. Los medios materiales no garantizan una protección suficiente, como por ejemplo no se facilita guantes que puedan evitar la acción de cualquier objeto punzante, lo cual aumenta la inseguridad de estos profesionales. Señorías, reiteramos desde el Partido Popular, la seguridad en la actividad profesional de estos funcionarios se vería garantizada con su reconocimiento como autoridad pública de este colectivo. Es necesario que se avance en este reconocimiento a un nivel legislativo explícito y que se evite que las agresiones que sufran los funcionarios se resuelvan con una mera sanción disciplinaria o se enjuicie como delito leve. Por todo ello, el Grupo Popular considera necesaria la creación de una carrera profesional real para este cuerpo, que regule los puestos, funciones y especificidades. Señorías, para terminar, señorías del Grupo Socialista, dejen de utilizar a instituciones penitenciarias para sus intereses presupuestarios, no a sacar a 200 presos terroristas a cambio de presupuestos. No insulten a estos funcionarios y no insulten a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría Dalmau Blanco. Muchas gracias, presidente. Señorías, yo creo que está claro y estamos todos de acuerdo en la necesidad de acometer una reforma en el marco normativo que regula los cuerpos penitenciarios y de proceder a su adecuación a la realidad actual, que es un hecho irrefutable. Desde el Ministerio del Interior se lleva tiempo trabajando en ello y se está negociando en la mesa delegada de instituciones penitenciarias con las organizaciones sindicales al objeto de acordar un nuevo texto regulador de los cuerpos penitenciarios. Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, el secretario de Instituciones Penitenciarias anunció que Cuenca albergaría la sede del futuro Centro de Estudios Penitenciarios y esta misma semana, durante su intervención en la inauguración de las jornadas de trabajo de directores de centros penitenciarios, también en Cuenca, el ministro del Interior ha avanzado
que la futura Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevé que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de agentes de la autoridad, un refuerzo de la protección penal de los trabajadores, el reconocimiento de asistencia jurídica y la creación de puestos de trabajo inexistentes pero imprescindibles en cuanto a medidas penales no privativas de libertad, como agentes de libertad condicional y vigilada. El ministro Marlaska también ha señalado que los trabajos están orientados a poder sacar adelante esta normativa antes de que finalice esta legislatura. Y cito textualmente, porque creo que es importante la frase del ministro. Trabajamos para consensuar un texto integrador que ponga fin a la dispersión normativa y que modernice la estructura corporativa penitenciaria regulada por 2 leyes preconstitucionales, que se ajuste a la realidad actual y recoja las peculiaridades propias y exclusivas del personal funcionario penitenciario que no están adecuadas a la legislación aplicable a todos los colectivos funcionarios. Señorías, queda claro que la norma es necesaria, como ya aprobó la Comisión de Interior de esta propia Cámara. Deberá ser un proyecto de ley remitido por el Gobierno con los informes preceptivos, plan de implantación y memoria económica respecto de la plantilla, que debemos recordar sobrepasará los 25.000 empleados públicos toda vez que tengan lugar las últimas incorporaciones de los procesos selectivos. Una norma que refleje las peculiaridades de la Administración penitenciaria en el marco de la Administración General del Estado y que, según expresan las asociaciones representativas de los funcionarios, no saque al personal de instituciones penitenciarias del marco del Estatuto Básico. No es, por tanto, este texto, el texto que presenta el Grupo Vox, el que se somete a consideración de esta Cámara, el texto regulador que nos hemos querido dotar, o que hay mayor consenso a la vista también de la Comisión de Interior, aprobada por unanimidad, como he dicho antes, de esta Cámara. Su exhaustiva regulación y su contenido, incluso su denominación como Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias, parece que quiere atribuir una legislación específica propia distinta al régimen estatutario de los funcionarios públicos conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y no una regulación que venga a fijar las características específicas de la institución penitenciaria. Un texto que, véase en su artículo 3, por nombrar un ejemplo, parece que llevaría implícita una reversión al estado de la totalidad de las competencias en la materia, entendiendo en este texto que supondría la derogación del Real Decreto 3482/1983 sobre los traspasos de servicios del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de administración penitenciaria y el Real Decreto 474/2021 de 29 de junio de traspaso de los funcionarios y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación en Estado de la materia penitenciaria. Quizá el hecho de que el Gobierno vasco haya asumido sus competencias, las competencias en materia penitenciaria, el día 1 de octubre, cumpliendo rigurosamente con la ley y la Constitución, haya sido un acicate para tratar de bloquear ese traspaso de funciones y servicios ya realizado, así como tratar de boicotear las negociaciones en curso en la mesa de negociación de instituciones penitenciarias. ¿Y qué me dicen sus señorías sobre su denominación, cuerpos nacionales, que implicaría de facto la unidad de regulación de todo lo referido a su estatuto a nivel nacional, dificultando la integración de la función pública del Gobierno autonómico que asume la competencia? Señorías, el abandono que sufrieron instituciones penitenciarias durante los 7 años de gobierno del Partido Popular le siguió una proposición de ley presentada precisamente por el Grupo Partido Popular ante el Pleno del Congreso, como ustedes han dicho aquí, la 1297, debatida y rechazada en el hemiciclo el 20 de abril del 2021, y que casualmente contenía la misma estructura y prácticamente el mismo contenido que la propuesta sobre la que debatimos hoy, como si compartieran un mismo promotor. Señorías, resulta sorprendente su alocución en esta tribuna después de haber estado durante 7 años en el Gobierno, algunos con mayoría absoluta, sin hacer absolutamente nada, sin solucionar los problemas que usted está poniendo de manifiesto y que está claro que esta Cámara está de acuerdo porque así lo aprobó la Comisión de Interior,
en el Senado y, por lo tanto, ha hecho usted una locución totalmente populista y oportunista de la política, como cuando digo, estuvo 7 años en política y no hicieron absolutamente nada. Fueron los 7 peores años para los trabajadores de instituciones penitenciarias. Primero, en julio del 2013, paralizaron el plan de amortización y la creación de centros penitenciarios. Degradaron las condiciones de trabajo y derechos de los trabajadores. Congelaron la tasa de reposición y perdieron más de 3.000 efectivos, que sitúa la plantilla en una media de 50 años. Y viene usted a darnos lecciones y a proponer decirnos que seamos valientes en aprobar esta nueva norma. Mientras tanto, el actual gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, en este tiempo ya han efectuado desde entonces 2 ofertas de empleo público con más de 900 puestos de trabajo y las que tienen que salir a partir de ahora. Señorías, al Grupo Vox también decir que, como respuesta a la solicitud del coste económico que comportaría la ejecución de su propuesta, hacer una referencia a la disposición transitoria cuarta y alusión a un régimen profesional único al personal militar profesional. ¿En serio me dicen esto? Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su compromiso inequívoco con la labor de los funcionarios de instituciones penitenciarias. El Grupo Socialista apuesta por seguir modernizando la política penitenciaria de nuestro país en 3 direcciones fundamentalmente. Modernización del marco normativo, con la aprobación de una nueva ley orgánica general penitenciaria, en la que se adapten las reformas legales operadas en el Código Penal, las nuevas penas y que, sobre todo, ofrezca un marco de certidumbre en su actuación a los funcionarios de prisiones. 2. Mejorando la eficacia y la eficiencia de la institución. Y 3. Dotando el sistema de más medios y capacidades. Señorías del Grupo Popular, señorías de Vox, el Grupo Popular les arrebató su iniciativa en el Congreso de los Diputados, aunque con poca fortuna. Y también decirles que desde el Grupo Socialista queremos terminar diciendo que apostamos por la necesidad de actualizar la norma que permita la redefinición, adecuación y funciones de los trabajadores, así como la proyección e impulso de la carrera profesional, promoción interna, especialización, especificidades en sus tareas, relación de puestos de trabajo, entre otras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, esta mesa ha encargado a los servicios técnicos de la Cámara un análisis exhaustivo de todo el sistema, razón para la cual se necesitan algo de tiempo, por lo cual vamos a celebrar todas las votaciones que restan de este punto y de los siguientes al finalizar el Pleno, de tal manera que los servicios de la Cámara tengan un tiempo suficiente para hacer un análisis exhaustivo del sistema. Asimismo, señorías, les informo que los servicios necesitarán que el Pleno se paralice durante media hora en torno a las 2 del mediodía para poder reiniciar todo el sistema. Es lo que nos indican los técnicos, son los que saben, por lo tanto seguiremos sus indicaciones. Muchas gracias. Seguimos el debate. Mociones, consecuencia. Cierren las puertas. Señorías, votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley sobre el Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias, autor Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. Votos emitidos, 254, sí 107, no 145, abstenciones 2. Queda rechazado.